Ya, muy bien, parecería que se está grabando. Perfecto. Buenos días con todos, espero que estén muy bien. Vamos a continuar la clase. Estábamos revisando el día lunes y el día de hoy va a ser a manera de recordatorio. Posiblemente ustedes ya tuvieron la oportunidad de alguna vez de revisar lo que tiene que ver con puertas lógicas. El día de hoy vamos otra vez a revisar lo que tiene que ver con puertas lógicas, pero agregando un poquito de lo que tiene que ver con control industrial y también lo que hemos visto estos días, que ya es una lógica de programación ladder. Muy bien. Entonces, recordándonos de las compuertas que teníamos en el ambiente digital, por ejemplo, tenemos la primera, se va a llamar la compuerta tipo o buffer. La primera compuerta va a ser la compuerta tipo buffer. Esta compuerta tipo buffer, en el ambiente digital, cuando veíamos nosotros compuertas digitales, era una que tenía esta simbología. Déjenme repetir otra vez. Esta simbología refería que, por ejemplo, si ustedes ingresan a este buffer un bit 1, entonces a la salida tenían un bit 1, y si tenían a la entrada un bit 0, a la salida de la compuerta tienen el mismo valor. ¿Cierto? Si queremos expresarle en una tabla de la verdad, esta tabla de la verdad, básicamente lo que será es, tendremos un solo bit de entrada, ¿no es cierto? Tenemos entrada, salida, o pongámosle que esta denominación es un bit A la izquierda, y en la derecha va a ser el mismo bit A, ¿no es cierto? No va a haber ninguna diferencia. Si quieren ustedes pongan en B, entonces tenemos B a la salida, y tendremos, si ustedes ingresan un 0, tendremos un 0, si ingresan un 1, tendremos un 1. Ahora esto mismo expresado en control industrial podría realizarse de la siguiente manera. Tendríamos esto, y a la derecha voy a hacer la programación en ladder. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cómo sería el circuito en este caso? Tendríamos una línea, tendríamos el neutro. Esto va a ser la acción como que nosotros estuviéramos teniendo un pulsador, un botón. Por ejemplo, un pulsador normalmente abierto. Un pulsador normalmente abierto. Este pulsador va a alimentar un contactor, una bobina de un contactor. Este vamos a llamar un S1, un K1, porque podría ser solo un relé. Y este relé va a actuar por medio de un contacto normalmente abierto para alimentar, por ejemplo, una lámpara, ¿no? En este caso, esta sería la entrada A, ¿no es cierto? Ustedes están ingresando una entrada B, una A, y tenemos como resultado una salida B. Si ustedes no aplastan este interruptor, ¿no es cierto? No aplastamos este interruptor, entonces esto va a estar apagado o va a estar en modalidad off, que coincide con la parte de la primera condición. Si ustedes no aplastan, no van a resultar o no van a tener ningún resultado diferente, mientras que sí
aplastan este interruptor, que quiere decir que tienen un estado de 1. A la final van a tener ustedes la salida en ON, cumpliéndose la segunda condición de la tabla de la verdad. Entonces, básicamente, este es el circuito que representa una compuerta buffer. Entonces, podemos utilizar este circuito, lo hemos hecho cuando, por ejemplo, en estas dos líneas necesitamos diferentes niveles de voltaje. Por ejemplo, si esta es de C y esta es de C, refiriéndome a los niveles de voltaje, ¿no es cierto?, a la naturaleza de la misma. Por ejemplo, esto quisiera hacer si yo necesitaría utilizar este contacto normalmente abierto muchas veces más. Entonces voy a utilizar los contactos auxiliares de la bobina de tal manera que me ayude a ampliar las posibilidades de utilizar esa compuerta, ¿no es cierto? ¿Cómo quedaría en la parte de la programación ladder? Básicamente lo que podemos hacer es tener nosotros una compuerta normalmente abierta, ¿no es cierto? O, perdón, en este caso sería un contacto normalmente abierto. Este se va a ir hacia una bobina. Y en la parte de abajo, esta bobina va a tener un contacto auxiliar. Y aquí vamos a tener la salida de nuestro programa. Enumerando o poniendo como ya una programación, tendríamos un IN1, ¿cierto? Que sería el IN1. Este sería una marca 1. Acá sería una marca 2. Y por último tendríamos la salida de nuestro sistema, que sería la salida número 1. Esa es el buffer. ¿Sí? ¿Existe alguna pregunta, por favor? ¿Está claro? Preguntas, por favor. No, Inge. Ya. Inge, en el circuito la programación ¿no sería M1 nuevamente abajo? Tiene toda la razón, muchas gracias. Dígame su nombre para poner algún punto extra. Su apellido. Madian, Tito. Tito, lo anoto en este momento. Gracias. Gracias por su corrección. Tiene toda la razón. Ustedes son un grupo. Perfecto. La siguiente compuerta sería la compuerta, la que se conoce como la compuerta de negación o NOT, o compuerta de negativa. Entonces a continuación voy a poner la compuerta NOT. Esta compuerta NOT, primero tengo que poner cómo se llamaría o cómo es la denominación en cuanto a la parte digital. En cuanto a la parte digital sería igual a un triángulo, pero la diferencia va a ser esta bolita que tiene al final. Entonces podemos llamar de algunas formas. Podríamos llamarle de algunas formas. Igual lo voy a tratar de llamar de la misma manera. Entonces va a ser out1, in1, out1, ¿no es cierto? O podríamos también llamarle A y B. Y por supuesto que va a ser contraria. Si ustedes ingresan un 0, a la salida van a tener un 1. Y si ingresan un 1, a la salida van a tener un 0, ¿no es cierto? Yo creo que no es nada del otro mundo. Si ponemos ponemos la tabla de la verdad, en este caso tenemos A y B. Si ingresamos un 0, tenemos un 1. Si ingresamos un 1, tenemos un 0. Esto sería de la denominación. Sería in1, out1.
¿Cómo quedaría en el ambiente del control industrial el diagrama ladder? Voy a hacer los diagramas correspondientes en la parte inferior. Muy bien. Entonces, ¿cómo será el diagrama ladder? Entonces, por ejemplo, podría ser un caso en el cual yo tenga una compuerta normalmente abierta, perdón, un interruptor normalmente abierto. Este interruptor normalmente abierto activa un contacto K1. Este contacto 1 para negar o para cambiar la lógica de esta primera entrada, debería utilizar un contacto normalmente cerrado y a continuación tendríamos la salida de nuestro sistema. Poniendo nombres, este debería ser, en este caso A y este caso B. Entonces, ¿qué va a suceder? Si ustedes en este momento le dejan abierta, que quiere decir que está en una condición de 0, la salida va a estar encendida. Repito, entonces si ustedes no hacen absolutamente nada, si solo dejen abierta el interruptor, no le aplastan, entonces mire que no fluye corriente por aquí. Al no fluir corriente, este contacto que tiene una denominación K1 se mantiene normalmente cerrado, fluye corriente por aquí, fluye corriente por este ramal y este se activa. Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes no hacen nada, si no aplastan el interruptor, esta salida se enciende. Mientras que si ustedes presionan ese interruptor, ¿qué va a suceder? Que se activa la bobina K1, activa todos sus contactos auxiliares, no pasa corriente por aquí y este se va a un estado de off, teniendo esta segundo condicionante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo sería en la parte del ladder? En la parte del ladder tendríamos que... Inge, en el segundo ramal de cada... Dígame. No le escuché. No le escuché. Se me fue la conexión de la tablet. Me estaba diciendo algo. ¿Me puede repetir, por favor? Tal vez si no me escucharon, se me fue la conexión de la tablet. Era sobre la flecha Inge, que cada dos no sabría, aún no se activaba. ¿Me puede repetir otra vez? Hacía que cada uno se abría. Le decía Inge que tal vez cuando usted le puso las flechas ahí, que cuando A se cerraba, cada uno no se abría. A ver, repito otra vez. Entonces, lo que sucede es que cuando usted no aplasta, ¿no es cierto? Usted no aplasta este interruptor normalmente abierto, no fluye corriente por el ramal de la izquierda, ¿no es cierto? No hay corriente. Pero el ramal de la derecha, al tener este contacto normalmente cerrado, quiere decir sí, no hay energía en K1, este contacto se permanece cerrado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que fluye corriente por aquí. Entonces estoy cambiando la lógica. Yo no aplasto A, pero B se enciende. Yo no aplasto A, pero B se enciende. Que coincide con la primera lógica de la tabla. Entonces, ¿qué sucede cuando yo aplasto el interruptor? Entonces los contactos se alimenta K1, los contactos asociados a K1 se abren o se cierran, dependiendo de su naturaleza. En este caso se abre. No fluye corriente por este ramal y este se va a off. ¿Qué quiere decir? Si usted aplasta, B se apaga, que coincide con la segunda lógica. Entonces, es contrario. Ustedes aplastan, se apaga, ustedes dejan de aplastar, se enciende. Este sería el comportamiento de una compuerta NOT. ¿Cómo quedaría en la parte del ladder? Pues quedaría básicamente un contacto normalmente cerrado, bobina,
la bobina asociada a este sería un contacto normalmente cerrado. Y tendríamos a la final la salida del PLC. Este sería la entrada número 1, este sería una marca 1, y por último tendríamos la salida número 1. Entonces así sería el comportamiento o cómo se debería implementar la compuerta NOT. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ya, perfecto. Ya copió. Muy bien. A continuación vamos a revisar lo que tiene que ver con la compuerta AND. Dale por ahí. Compuerta AND. Esta compuerta AND, desde el punto de vista de control industrial, el símbolo va a ser como el que estoy dibujando en este momento, ¿no es cierto? En este caso, vamos a tener nosotros dos entradas, una entrada A, una entrada B, que también puede denominarse en la parte ladder, entrada número 1, entrada número 2, y la salida podríamos poner en este caso, podríamos poner X o poner el símbolo exactamente que tiene la compuerta, en este caso A.B, sería el símbolo. La simbología del AND es por medio de un punto. Y en la parte de control industrial vamos nosotros a denominar esto como salida número 1. O en la parte del ladder. ¿Cómo me quedaría la tabla de la verdad? La tabla de la verdad es AB. Y tengo como resultado A.E. ¿Qué va a suceder? Entonces siempre tengo que poner cuando los dos son 0, 0. ¿Qué pasa cuando el primero es 0 y el segundo es 1? El 1 es 0 y el 1 es 1. La compuerta AND es conocida que es todo 0, quiere decir que si los dos son 0 es 0, cualquiera de los dos de 0 es 0, y solo únicamente es 1 cuando los dos son unos, Entonces, esa es la compuerta AND. Esa es la compuerta AND. Perfecto. Entonces, ¿cómo será en la parte del control industrial su implementación? Arriba. Bien. Entonces, ¿qué me quedaría? Muy bien. Continuemos. La tablet específicamente se me está desconectando. Voy a tratar de seguir. ¿Qué vamos a tener como compuerta AND? La definición de esta compuerta AND va a decir que tengo dos entradas, ¿no es cierto? Estas dos entradas podrían ser representadas por medio de contactos normalmente abiertos o, en este caso, interruptores normalmente abiertos, dos interruptores normalmente abiertos. A continuación tendría sus bobinas. Y lo que es importante es cómo hago en la parte de la lógica. Entonces, dos interruptores en serie
En este caso, como estamos viendo aquí, dos interruptores o los interruptores cuando se los denomina o se los coloca en serie. En serie están implementando una compuerta AND. Están implementando una lógica AND. ¿Qué me va a quedar? Déjenme otra vez rayar esto. No me sale bien. Entonces yo voy a tener aquí, la primera entrada es la entrada A, la segunda entrada es la entrada B. Mientras que aquí vamos a tener un K1, un K2 y voy a tener aquí un K1 y un K2. Entonces, a la final, ¿qué me quiere decir la compuerta AND? La compuerta AND me dice que las dos condiciones se deben cumplir, las dos condiciones se deben cumplir para que se cumpla una salida. Las dos condiciones se deben cumplir para que se cumpla una salida. Por ejemplo, yo diré, si se aplastan estos dos botones, se abre la puerta. Por ejemplo, si se aplastan estos dos botones, sí y solo si se aplastan los dos, se abre una puerta. Entonces, cuando yo escucho eso, sí y solo sí, o sí, las dos condiciones se cumplen, yo estoy hablando de una compuerta AND. ¿Cómo sería la implementación? Bueno, hagamos solo un ejemplo. En este caso, ustedes, las dos están cerradas, entonces los contactos están abiertos, la salida es 0. Entonces, las dos están cerradas, la salida evidentemente es 0. Si uno de ellos se aplasta, quiere decir que este es 1, ¿no es cierto? El contacto K2 se cierra, pero la corriente no fluye por el efecto que tiene este contacto normalmente abierto. Pero ¿qué pasa cuando los dos se cierran? Entonces los contactos asociados se cierran debido a que fluye corriente por los dos ramales y este último elemento que lo estamos haciendo nosotros por medio de una lámpara se va a encender, ¿no es cierto? Se va a encender. Entonces la única condición para que se encienda la lámpara va a ser que los dos pulsadores normalmente abiertos de la entrada se enciendan. Este de aquí último sería el A.B, que haría las veces de el AND. Y en la parte derecha haríamos la implementación de la lógica de ladder. En este caso sería un contacto normalmente abierto, bobina, contacto normalmente abierto, bobina, dos contactos en serie, bobina. Que voy a tener en este caso sería IN1, sería IN1, en este caso M1, IN2, M2, y aquí lo que pondría es M2, M1, M2 en serie, y a la final tendría el out, ¿cuál out? El out 1, teniendo la indicación de acá arriba, ¿no? Sería IN1, IN2, out 1. Algunos de ustedes me van a decir, pero yo podría poner directamente aquí, este podría ser IN1, IN2, out 1 y haría toda la programación en una sola línea. Posiblemente sí, lo puede hacer, va a funcionar. El problema es que no voy a mantener la estructura que yo les comenté, que al inicio yo voy a tener las entradas y a la final voy a tener las salidas. Les recomiendo yo mucho esa estructura para que no tenga fallas en la programación. Yo sé que lo puede solucionar en una sola línea de código. Pero de esta manera el código queda más entendible. Preguntas, por favor. Preguntas. No. Pregunto yo. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? ¿Me pueden confirmar? Pero full intercortado en Se le va la voz, Inge, a ver. se le corta.
Ya se está grabando. Gracias por recordarme. Entonces, este sería la compuerta OR, el símbolo que he colocado. Tenemos dos entradas, una sola salida. Tengo como AB, A más B, que sería el símbolo de la compuerta OR. Tengo entrada número 1, entrada número 2 y salida número 1. Cuando yo voy a colocar esto de manera de control industrial, me quedaría lo siguiente. Cualquiera de los dos es 1, la salida es 1. Y si los dos son 1, la salida es 1. Solo vamos a tener la condición de 0 cuando los dos son ceros. Si cualquiera de los dos es 1, es 1. Si cualquiera de los dos es 1, o si los dos son 1 también, el resultado es 1. Esa sería la compuerta OR. El uno o el otro, o incluso los dos. Entonces, desde control industrial le van a decir a usted si se activa un botón o el otro, si se activa un sensor o el otro, ¿no es cierto? Entonces voy a hacer igual en la parte inferior, como me quedaría la parte del ladder. Y el control industrial. Control industrial. Deme unos 2 segundos. ¿Cómo me quedaría entonces? En este caso tengo igual dos entradas. Estas dos entradas van a ser de esta manera. Tengo un contacto normalmente, un pulsador normalmente abierto. Otro pulsador normalmente abierto. Y tengo a la final, ¿cómo voy a representar una compuerta OR? Estos dos contactos deberían estar en paralelo. Y debería tener la salida que va a tener aquí. Usted va a tener A, B. Aquí tiene el contacto asociado, en este caso KM1, o dejémoslo como K1, K2, en este caso sería K1, K2. Y el resultado, por supuesto que va a ser A más B. Cuando ustedes hacen dos contactos en paralelo, están representando una compuerta OR. Cuando ponen dos contactos en paralelo, están representando una compuerta OR. ¿Cómo va a quedar la parte del ladder? La parte del ladder igual va a quedar un contacto normalmente abierto, bobina, contacto normalmente abierto, bobina. Y para realizar la representación de la compuerta OR, entonces lo que debería hacer es tener un circuito, un contacto. Entonces aquí puede haber dos formas de representación. Podría haber esta, la que estoy haciendo en este momento, o directamente ustedes podrían tomar este ramal desde la parte izquierda. Cualquiera de las dos representaciones es válida. Pues tendríamos en este caso entrada número 1, M1, entrada número 2, M2, y aquí sería M1, M2, y tendríamos salida 1. Entonces creo que no vemos a en este caso, usted activa A, K1 se activa, los contactos asociados a K1 se activan y la corriente fluye por el ramal de la izquierda. ¿Qué pasaría si hacen lo mismo con B? Cierran B, fluye corriente, K2 se cierra y por el ramal de la derecha cruza corriente. Cruza corriente. Por supuesto, cuando usted aplasta al mismo tiempo los dos, usted aplasta, por supuesto que se cerrarán los dos interruptores y habrá flujo de corriente por los dos ramales. Entonces, es la naturaleza de la compuerta OR y su diagrama de ladder en el lado derecho. ¿Alguna pregunta, por favor?
podría yo tener un poquito más, unos diagramas un poco más complejos. Por ejemplo, los voy a hacer en este momento, en los cuales voy a tener o voy a utilizar la parte del enclavamiento. Entonces, ¿cómo podría yo combinar lo que he visto en la parte superior con lo que estamos viendo en este momento? Por ejemplo, voy a implementar la compuerta OP enclavada. En este caso, ¿qué voy a necesitar adicionalmente? Lo que yo voy a hacer, déjenme hacer esto para que salga. Voy a colocar un ramal inferior. Entonces, ¿qué voy a tener? Normalmente en esta compuerta OP que estoy teniendo, tengo un interruptor normalmente abierto, bobina, interruptor normalmente abierto, bobina. En este caso no ha cambiado nada. Tengo AB, K1, K2. Y en el lado derecho tengo la parte de paralelo de los dos. No, mi- Ya. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Igualmente voy a tener yo el paralelo, la salida. En este caso voy a tener K1, K2. Y la salida, por supuesto, va a ser A más B, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la diferencia de este circuito? La diferencia, me permiten 2 segundos, voy a desplazar un poco esto a la derecha. Ese sería A más B. Yo tendría entonces el contacto normalmente abierto. Tendría un contacto normalmente abierto. De tal manera que este de aquí sería K1, este de aquí K2. Entonces tengo los enclavamientos. Entonces A y B son únicamente pulsadores. Usted aplasta, se mantiene como 1, ¿no es cierto? Usted aplasta A, entonces la corriente fluye, se enclava y la corriente puede fluir por el lado derecho. Entonces tengo un circuito de enclavamiento. Y igual, entonces, ¿cómo quiero regresar yo a la condición inicial? Entonces, ¿cómo podría ser? La parte de arriba, entonces yo destinaría para un interruptor normalmente cerrado, un pulsador normalmente cerrado, que haga las veces de off. Entonces yo pongo un condicionante, yo evalúo la respuesta, y de al último lo que hago es desactivar el circuito, ¿no es cierto? Entonces quedaría muy válido de esta manera. ¿Alguna pregunta con respecto a este diagrama, por favor? Gracias. ¿Cómo quedaría entonces el circuito ladder? El circuito ladder quedaría de la siguiente manera. Podríamos hacer esa parte de off de algunas maneras. De algunas maneras. Por ejemplo,
una de las formas más fáciles de realizar esto debería ser, por ejemplo, este siempre se va a representar por medio de o la entrada siempre va a ser un circuito normalmente abierto. Voy a poner una bobina. En este caso quiero que me ponga mucha atención. Y yo tengo acá el off. Voy a poner off sin importar qué entrada sería. En este caso podría poner una marca como marca off o la marca auxiliar de off. Entonces, ¿qué sucede? Déjenme ver, a ver si funciona como estoy pensando. Y déjenme mover un poquito más a la derecha. Ya me desconcentré por todas estas desconexiones. Ya, entonces lo que debería hacer es tener después un contacto. Voy a poner como moff, marca de off. Entonces la marca de off va a estar inicialmente en todos los diagramas. Por ejemplo, voy a tener una marca off. A continuación voy a tener el S1. A continuación, ¿qué voy a tener? Voy a tener la bobina, en este caso la bobina M1 y el paralelo de M1. A continuación voy a tener M-off. Voy a tener el S2. Perdón, no son S, no. Son IN1, IN2. Aquí tendría la marca 2. En paralelo iría la marca 2. Y por último, tendría la marca 1. Aquí sería salida número 1. Y en paralelo la marca número 2. ¿Cuál es la explicación? La explicación es la siguiente. A ver, déjame, no, estos de acá serían circuitos o contactos normalmente cerrados. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, a diferencia de lo que estamos viendo en el diagrama de la izquierda, ¿cuál sería la diferencia? Que estoy utilizando yo el contacto normalmente abierto. Recuerden que nosotros siempre decíamos que utilizamos los contactos normalmente abiertos. Entonces, ¿qué va a suceder? Yo quiero que cuando yo aplasteo, se desactive todo. Entonces, ¿qué va a suceder? Si usted aplasta este interruptor o este pulsador, si usted aplasta este pulsador, fluye corriente por aquí, sus contactos auxiliares se abren y termina todos los desenclavamientos. Entonces, básicamente así sería cómo funciona este diagrama. ¿Me entendió? Está claro. Perfecto. ¿Alguna pregunta, por favor? O sea, funciona como un pulsador de emergencia, Inge. Así es, este es un pulsador de emergencia. Ujú. Se me fue otra vez la señal. Me falta un diagrama más nomás. Y nos pasamos a RC Logics, que es mi interés. Veamos.
Perfecto. Y el último diagrama que quiero hacer el día de hoy es la compuerta XOR, que es una compuerta muy utilizada para los temporizadores, lo que yo también uso para utilizar los temporizadores. La compuerta XOR va a tener el siguiente diagrama. Es parecida a la compuerta OR, pero tiene ese símbolo. Déjenme dibujar otra vez. Esa sería la compuerta XOR, en donde yo tengo AB. El símbolo de la compuerta XOR es una suma entre un círculo y tendría in1, in2 y out1. Como es la tabla de la verdad, entonces tengo AB, A XOR B. En otras palabras, in1, in2, out1. Tengo 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. En este caso sí, los dos son ceros o los dos son unos, la salida es 0. Y solamente cuando uno de los dos es 1, tengo 1. Esa es la compuerta XOR. Bastante peculiar. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a hacer el diagrama ladder y el diagrama de control industrial. Permítame bajar un poco este para que no quede ahí amontonado. ¿Qué me va a quedar entonces? Yo tengo un interruptor, la bobina, un interruptor, la bobina. Y como quedaría este, sería en paralelo, mírele esta estructura. Entonces es abierto, cerrado, en la parte de arriba abierto, perdón, cerrado y abierto. Entonces son dos circuitos o dos contactos en serie, uno abierto y uno cerrado, con un paralelo opuesto. ¿Cómo me quedaría? Entonces tengo AB, K1, K2. Entonces aquí sería K1, K2, K1, K2. Y aquí tengo la salida A XOR B. Fácil, fácil. Entonces podemos aplicar. Yo creo que el condicionante más difícil aquí es cuando los dos son unos, que es lo que sucede. Entonces, si los dos son unos, usted está apastando estos dos. Quiere decir que sus contactos auxiliares, si son abiertos, se cierran. Y si son cerrados, se abren. Entonces, este de aquí está cerrado, pero este está abierto. Entonces, no fluye corriente por aquí. Y en el segundo ramal, este se abre y ya no fluye corriente por aquí y no se enciende. ¿Qué pasaría si solo A se presiona? Entonces este se cierra, este se abre, fluye corriente por este ramal. La respuesta es 1, que coincide con esta lógica.
Si todo no se aplasta, entonces, por supuesto, por aquí no fluye corriente debido a K1 y por aquí no fluye corriente debido a K2 y coincide con la condición número 1. ¿Cómo me quedaría el circuito en ladder? El circuito en ladder básicamente voy a tener estas dos entradas en la cual tengo A, B, bueno, pongamos como estamos denominando, ya voy a poner en un momento. Entonces, ¿qué me quedaría? Normalmente abierto, normalmente cerrado. Y en la parte de abajo sería normalmente cerrado, normalmente abierto, paralelo. ¿Cómo me quedarían los nombres? IN1, IN2, aquí sería marca número 1, marca número 2, marca 1, marca 1, marca 2, marca 2 y aquí sería out 1. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Preguntas, por favor. No, Inge. Gracias. Todo claro, Inge. Muy bien. Aquí entonces lo que les pediría que ustedes hagan como un pequeño trabajo es el siguiente ejercicio. También les voy a colocar en el abajo. El ejercicio es el siguiente. Tenemos una compuerta OR. Incluso aquí le aclaro que es OR. Aquí tengo A, tengo B. Y tengo una compuerta AND. Esta es una compuerta AND. Y a la final de esta AND le niego. Pues si analizamos, aquí me queda A más B, ¿no es cierto? En este punto, ¿qué me va a quedar? Sería A más B. Sería A más B multiplicado por C. Y al último me quedaría A más B multiplicado por C, todo negado. Entonces debería ser la tabla de la verdad. Entonces, ¿qué le pido acá? La tabla de la verdad. Deberíamos hacer el diagrama de control industrial y el diagrama en ladder. Y adicionalmente, ¿qué le pido? Es hacer los circuitos en Logix Pro. Vamos a comenzar en este momento a hacer los diagramas para que usted no tenga todo el trabajo. Entonces, al final lo que debería hacer es únicamente una sola captura de lo que usted ha hecho y le pone en el documento después de solucionar este problema. Igual este documento les voy a subir lo más pronto posible para que usted lo tenga. Voy a parar un rato la compartición. Voy a parar la grabación. Por ejemplo, voy a implementar la parte del buffer. Les había comentado que ponemos la parte de IO Simulation. Ponemos tal cual ese diagrama estoy viendo en un lado. Ustedes igual me imagino que tomaron nota en su cuaderno. Tenemos un contacto abierto cerrado y la siguiente línea ponemos una línea adicional que va a ser lo mismo, ¿no? Abierto, cerrado. En este caso, me va a convenir usar
interruptores. Entonces pueden cambiar interruptores. Cuando yo les digo que son pulsadores, entonces deberíamos enclavar. En este caso son interruptores. Entonces asigno la entrada al correspondiente y la salida al correspondiente. ¿Dónde tengo las marcas? Para que usted vea las marcas, puede usted dar clic derecho, Go to Data Table, ¿sí? Go to Data Table. Déjenme ver si están viendo esto. Go to Data Table. Y aquí pueden ver los tipos de datos que tenemos. En este caso, lo que dice Table, tenemos Output, Input, Status, Binary, Timer, Counter, Control, Integer, Float. Tenemos algunos tipos. Las marcas en este programa se llaman binary. Puede usted utilizar los binaries. Sí, vamos a utilizar los binaries para denominar las variables auxiliares en este. Ya regresé. Veamos si no seguimos con problemas. Ya solo quiero explicarles esto a la final. Entonces, ustedes pueden poner aquí Edit Symbol para tener la misma numeración. Póngale M1. Y pueden llevar la misma M1 al siguiente. Entonces, no tienen que otra vez escribir. Y si usted quiera, póngale aquí para tener la misma numeración, póngale entrada número 1. Y en la siguiente, póngale salida. Vamos a ver si funciona. En este caso, recuerden, implementando el buffer. Entonces, tiene que suceder que si yo activo, la salida se activa. Entonces, estoy implementando un buffer. Entonces, funciona. Si yo quiero implementar la normalmente cerrada, entonces voy a cambiar únicamente por un contacto cerrado. Únicamente por un contacto cerrado. Programo, en este caso, si está abierto, está encendido. Si está encendido, está apagado. El funcionamiento contrario. Entonces ya implementé la off. Ya he implementado la off. ¿Qué puedo hacer adicionalmente? Voy a implementar la AND. ¿Qué me faltaría? Me faltaría un contacto normalmente. Un contacto abierto. Sería la bobina. Llevo la entrada para acá. ¿Cómo se llamaría este? Se llamaría el siguiente, sería B3, 2.0/1. En este caso, póngale el símbolo para que no se confunda. 2. Aquí debería ser abierto, como estoy implementando la AND, deberían ser 2 contactos, en este caso en serie. Entonces estoy implementando la AND. Aquí para terminar, podríamos poner y estaría completo el diagrama adelante. Entonces programemos
teniendo el diagrama AND en la izquierda, entonces si los dos son ceros, la salida es 0. Si uno es 1, la salida sigue siendo 0. Si el otro es 1, sigue siendo 0. La única condición es que los dos sean unos, para que la salida sea 1. ¿Sí? ¿Cómo sería el OR? El OR debería ser los dos contactos ahora en paralelo. Entonces, ¿qué dice en paralelo? Que si uno es 1, entonces la salida es 1. Si cualquiera de los dos es 1. O si los dos son unos, la salida es 1. Pero si los dos son ceros, la salida es 0. ¿Ya? Bueno, nos faltaría más. Nos faltaría el enclavamiento y la compuerta XOR. El enclavamiento les dejo a ustedes. ¿Y cómo me quedaría la compuerta XOR? La compuerta XOR básicamente le pongo el cerrado, en este caso este va a ser M1 y este va a ser M2. Está implementada la compuerta XOR. Entonces, ¿qué me dice la compuerta XOR? Si los dos son ceros, la salida es 0. Si cualquiera de los dos es 1, la salida es 1. Pero si los dos son unos, la salida es 0. Hagamos con el enclavamiento de una vez y ya no les dejo a ustedes el deber de hacer las compuertas. Solo les dejo el último de implementar en LS Logics. Entonces sería el contacto de emergencia. ¿No es cierto? Debería ser aquí poner el contacto de emergencia primero. Claro, el contacto de emergencia debería ser normalmente cerrado. Estoy implementando el diagrama tal cual que hemos hecho en la pizarra. Entonces tengo contacto abierto, contacto abierto. Entonces si usted compara con la que teníamos acá, la que teníamos es la misma, es el mismo diagrama. La única diferencia es que este le voy a hacer el 2, le voy a poner edit symbol y le voy a poner emergencia, ponle int3. Y este int3 va a tomar una marca, sería la siguiente, no se confundan, no puede poner los mismos nombres, ya tengo utilizada la célula 1, ahora sería la 2. Para que no confundirme tengo que poner un nombre, en este caso va a ser marca de emergencia. Y esta marca de emergencia va a ir para acá, y esta marca de emergencia va a ir para acá. Adicionalmente, estos paralelos deberían ser con el nombre de la bobina final para que sirvan en enclavamiento. ¿Cuándo me va a servir esto? Cuando todos son pulsadores. Todos son pulsadores. ¿Qué va a pasar? Yo me paso, le corro el programa, corro. Entonces digo, por ejemplo, la primera es 1, entonces se queda en 1. Si cualquiera de las dos es 1, la salida es 1. Entonces tiene que, después de hacer un ejercicio, desactivar todo. Si la segunda salida es 1, todo es 1. Perdón, si la segunda entrada es 1, la salida es 1. Y si las dos son unos, la salida es 0. Y tiene que desenclavar todo. Así sería el circuito de enclavamiento. Preguntas, por favor. No les estaba escuchando. Preguntas. Inge, disculpe, ¿cómo les cambió de interruptor a pulsador? Con el clic derecho. El clic derecho le sirve para cambiar. Entonces podemos regresar a interruptores. Una pregunta, Inge. Dígame.
En la marca de emergencia, ¿cómo le hace para que arriba sea B3? No entiendo. ¿Cómo le hace? Tiene que poner nombre. Entonces voy a poner... Solo tiene que poner el nombre. Por ejemplo, tomo una bobina nueva. Aquí le pone doble clic. Y le En pone binario estaba viendo, pero... dígame. Mm, B3 2.0 slash, el siguiente debería ser, en este caso está ocupado la 0, la 1, la 2, y la 3. Entonces ya está una marca asignada a lo que yo quiero. Entonces, las marcas en el Logix Pro se llaman binarias. ¿Y cómo hace para ponerles en binarias, Inge? Disculpe. ¿Cómo hace para poner binario? Le pone el nombre nomás, tiene que poner el nombre completo. Tiene que poner B3 2.0 slash 2. Tiene que poner el nombre completo. Ah, ya, Inge, Esta gracias. variable tiene que poner clic derecho y edit symbol. no se edita. Y solo la salida tendríamos que ponerle con Q, ¿verdad? Dígame. Solo la salida tendríamos que ponerle Q, ¿no es cierto? Sí, es O. La salida, únicamente la salida es O. Las entradas, en este caso 3 entradas son is. Las variables, las marcas, las binaries son la única salida es esta. Sí, uno de los errores que podemos tener nosotros es poner, yo si le pido, por ejemplo, en este caso, una sola salida, tiene que utilizar una sola salida. Las demás tienen que ser binarias. Déjenme ver algo si puede hacer usted. Poniéndole to data table. Poniéndole binarias. Por ejemplo, si usted pone acá clic derecho, go to data table, nos vamos a las binarias, usted puede ver el resumen de todas las variables que usted ha declarado. Mírele aquí. La primera se llama M1, la segunda se llama M2, la siguiente se llama MMR. Déjenme ver si usted, por ejemplo, no estoy utilizando y quiero llevarla. También puede hacer eso. Entonces, otra forma de declarar las variables binarias sería clic derecho, go to data table, nos vamos a la parte de las binarias, entonces vemos cuál no está ocupada, está ocupado esta, está ocupado esta, está ocupado esta, porque he puesto nombre, la siguiente no está ocupada, entonces da clic aquí, le arrastra hasta llegar a la bobina y tiene declarada. Si usted quiere darle un nombre a esta específicamente, se va a symbol y le dice, por ejemplo, M, no me deja cambiar aquí. Me deja cambiar aquí, debería ser edit symbol y le pongo M, por ejemplo, no sé, auxiliar, M aux, y ustedes van a ver que se ha cambiado ese nombre en el data table, donde está binary, la 4, la 3, y se llama M aux. Si no me debe cambiar directamente acá. Entonces, otro tipo de datos, tenemos entradas, salidas, y en este caso las memorias, que para este programa se llaman binaries. ¿Qué le queda de deber? Implementar el circuito que le di, hacer la tabla de verdad, control industrial, y únicamente el Logix Pro de este problema. Todos los demás ya lo hicimos. Hacemos el Logic Pro del programa que nos dio. En 2 segundos voy a ponerme los audífonos, no lo escucho. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Realizamos el Logic Pro del ejercicio que nos dio. Sí, del ejercicio que les planteé. Sí, solo la captura nomás. Tenemos que enviar eso al lado. Eso es al lado. En el lado les voy a poner el link. Así es.
Perfecto, señores. ¿Alguna pregunta? Voy a